Nuevamente les doy una bienvenida a todos, hermanos. Me alegra mucho que estén reunidos en este lugar en esta tarde. Dios tiene un propósito siempre para nuestras vidas. Sea lo que sea que vamos a leer ahora, porque vamos a estudiar una enseñanza. Y siempre le digo esto al pueblo, porque las enseñanzas en la Biblia, muchas están basadas en el Antiguo Testamento. Y es fácil decir bueno, esa es una historia que pasó con los judíos. Como leíamos hoy en el capítulo que leímos de Éxodo 17, prácticamente usted puede decir, bueno, era una guerra que tuvieron los israelitas en ese tiempo. Pero quiero que entendamos esto, hermanos. Nosotros todos estamos en una guerra constante. Todos los días, hermano y hermana, aunque tú no veas soldados con armas, estamos en una guerra espiritual. Y por eso es que sufrimos, porque nos descuidamos. Como no vemos al enemigo, pensamos que no está ahí. Y Él está ahí, hermanos. Y tenemos que, hermanos, en el nombre de Jesús, reprenderlo. No solamente es orar, hermanos, es reprender. Reprender es diferente a orar nada más, hermanos. Reprender es la autoridad que da el Espíritu Santo para que te envistas de ese poder, de poder decirle al enemigo, sal de mi vida, sal de mi camino. Nunca puedes acercarte más porque soy un hijo de Dios. Él viene a acusarte, te viene a decir en tus oídos, pero te equivocaste, pero pecaste otra vez. Tú tienes que decirle al enemigo, mentiroso eres. Jesús me dijo a mí que he sido perdonado de una vez y por todas. Cuando Él murió en el Calvario, Él pagó con su sangre por mí. Él me compró con su sangre, soy suyo. Yo soy de Cristo. No hay cabida en mi vida para el enemigo, ni para condiciones, ni para espíritus. Porque, hermanos, una persona que se deja poseer en la iglesia por el enemigo es porque no está caminando el camino de Dios. Porque dice la palabra de Dios que nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar Satanás en ti si eres el templo del Espíritu Santo? No es posible, a menos que te distraigas y contrites al Espíritu Santo, porque eso lo podemos hacer, hermanos. Cuando caminamos torcidamente, el Espíritu Santo tiene que apartarse de nosotros, porque la luz no puede estar con las tinieblas. Y ahí es donde vienen las posesiones, donde vienen las condiciones en las personas que no pueden ser libertadas. Amén. Vamos a repasar ahora, porque por eso no pregunté nada sobre el capítulo 17 anteriormente, porque quiero integrarlo con la enseñanza. Así que pueden abrir la Biblia nuevamente en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Pero lo vamos a ver a una luz diferente, lo vamos a ver una luz que se refleja en nosotros. O sea, es esta palabra que vamos a leer, tomémosla ahora para nuestras vidas, a ver cómo se aplica, hermanos. Dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. La primera pregunta que tengo para ustedes es: ¿por qué se movió el pueblo de Israel? Hermano Minor. Exactamente, lo acabamos de leer, dice que por mandamiento de Jehová. O sea, el pueblo de Israel se movió por mandamiento de Dios. O sea, por la voluntad de Dios, si no sabe lo que es un mandamiento. Por la voluntad de Dios el pueblo de Israel se estaba moviendo. Pero déjeme decirle algo, porque a veces nosotros pensamos que estamos moviéndonos en la voluntad de Dios. Y muchas veces es cierto, y nos va mal. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Por eso quiero que veamos estos capítulos de una manera donde se aplica a nuestras vidas, y no como solo a Moisés o a los israelitas. Porque, hermanos, si se están moviendo de acuerdo al mandamiento de Jehová, ¿por qué les tiene que ir mal? Y van a llegar a guerras aquí en este capítulo, y van a llegar a reclamar. ¿Estamos entendiendo?
No podemos endiosarnos pensando de que como estamos caminando, porque ahora voy a la iglesia, porque ahora leo la Biblia, porque ahora cuando voy a comer le hago una oración a Dios y le doy gracias, porque ayuno. Eso, hermanos, dice la palabra que somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer. Eso nos corresponde hacer a nosotros. No es nada glorioso ni extra el orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Eso nos corresponde hacer. Amén. No lo tomemos todo eso como algo extra, como que ahora somos mejor que los que no vienen a la iglesia, somos mejor que los que no leen la Biblia, no, mejor que los que no ayunan. No, hermanos, aquí en la iglesia no hay nadie mejor que nadie, todos somos iguales, desde el pastor hasta el más niño de la iglesia, somos todos iguales para Dios, hermanos, no hay diferencia. En el tiempo tampoco. Yo he realizado 20 años, no se preocupe, que hoy llegó uno nuevo, ese nuevo es tanto importante para ti como para Dios. Amén. Ahora vamos a ver. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. ¿Qué significa Refidim? ¿Quién lo buscó? ¿Nadie? Era el capítulo de hoy. Me sorprende que nadie lo haya buscado. ¿Nadie lo buscó? ¡Wow! Me sorprende. Esto para los hermanos nuevos que entiendan, porque estoy reclamándoles. Porque eso es una escuela dominical, ¿verdad? En la escuela dominical participamos todos. Usted puede levantar su mano, decir, yo leí eso, hermano, y recibí esto de parte de Dios. ¿Sabe qué? Eso, todos aquí, cuando usted lo diga, lo vamos a recibir también, y usted nos va a bendecir a nosotros. O sea, es un deber de la iglesia en los domingos, porque es escuela dominical. El capítulo que se va a leer el próximo miércoles, ¿cuál capítulo va a ser? 18. ¿Y el próximo domingo? El 19 de Éxodo. O sea, venimos leyendo la Biblia cronológicamente. Y cada servicio, yo le he pedido a la congregación que en su casa lea el capítulo que vamos a leer en ese día, por lo menos el mismo día o antes del día que lleguemos acá. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos participar todos. Y cuando usted lee el capítulo, si hay algo interesante, debe buscar los significados. Porque eso, hermanos, no es una lectura como un libro corriente. Esto es la palabra de Dios que nos va a dar a nosotros de comer, hermanos. Esto nos da a nosotros, es la comida nuestra. Amén. Dice que Jehová lo sacó de allá por el mandamiento y lo llevó a Refidim. Amén. ¿Están de acuerdo que lo llevó Dios ahí? Vea lo bonito que es esto. Dios lo saca del desierto Sin, lo lleva a Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Lugar de descanso. Llevados ahí por el mandamiento de Dios, a un lugar llamado el lugar de descanso. Porque Él les decía hoy que no hay que descuidarse nunca. ¿Ah? ¿Qué les pasó a ellos ahí? Lo leímos anteriormente. Estaban mandados por Dios y llegaban a un lugar que se llama el lugar de descanso. Estaban todos ahí bailando el cumbayá, seguro, hermanos, felices de la vida. Sí, porque eso es lo que el mundo hace. Nosotros vamos al mundo de vuelta sin darnos ni cuenta todo el tiempo. O sea, la alegría nuestra debe ser en Dios, hermanos. El regocijo nuestro debe ser en Dios, no en las cosas mundanas. Amén. Cuando estamos sin preocupaciones, nos olvidamos de Dios y empezamos a concentrarnos en nuestra carne, en lo que nos hace regocijarnos. Amén. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Dice, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. ¡Wow! Entonces Dios nos lleva a un lugar donde es un lugar de descanso, pero no hay agua. Qué extraño eso, ¿verdad? ¿Por qué? Es una relación de Dios con su pueblo. Dios nos da los medios. A usted y a mí nos toca buscar el agua, el manantial de vida que da el Espíritu Santo de Dios, que siempre está allí, pero que solamente viene a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Para los demás es un desierto porque nunca la van a tomar esa agua. Pero para nosotros son aguas vivas, hermanos. Cuando estamos alerta, cuando estamos viendo por fe al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Bueno. Y ahora dice, y altercó el pueblo con Moisés. Qué triste, hermanos. Después de todo lo que ha pasado Moisés con esta gente, las plagas, el mar rojo, todo lo que han logrado,
a pesar de su rebeldía, y todavía a este punto se están rebelando contra Moisés, el que Dios puso de líder. Es más fácil echarle la culpa al líder que usted ver para adentro y analizar su vida. Porque hermano, cuando Dios lo pone a usted en un lugar, y si usted ve algo malo en ese lugar, ¿sabe por qué es? Porque Dios quiere que usted sea parte de la solución, no parte del problema. La gente llega a un lugar y ven algo malo y se van chismeando, empiezan a hacer un grupo, empiezan a dividir la iglesia y hacen un desorden. No se dan cuenta que ese no era el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es amor, es unidad, es perdón. Es que usted cantando aquí en la iglesia sin reservas, sin condiciones, cuando Dios te llama, tú dices, envíame a mí, Dios te envió a este lugar, vienes acá y ves algo malo y empiezas a rebelarte en vez de decir, Señor, sin reservas ni condiciones, yo voy a orar por mis hermanos, yo voy a ayunar por mis hermanos, yo sé y tengo fe que todo lo que está mal tú lo vas a arreglar, porque no hay ninguna iglesia perfecta, hermanos. Siempre en toda iglesia hay problemas, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia es como un hospital espiritual, hermanos. Jesucristo dijo él mismo, yo vine por los enfermos, yo no vine por los que estaban sanos. O sea que usted y yo somos personas enfermas espiritualmente. Amén. Estábamos enfermos de muerte, hermanos, pero vino Jesús con su Espíritu Santo y nos dio vida nueva. Solamente Jesucristo puede hacer eso, hermanos. Usted puede ir a un hospital, pero tiene límites, ¿verdad? Si usted llega con un cáncer terminal, le dan quimioterapia por un tiempo, pero ya le dicen, a usted no le falta mucho para morir. Pero usted llega a Jesucristo, llega a Cristo Jesús, con sea lo que sea que usted traiga a sus pies, Él te va a recoger, Él te va a sanar. Porque hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que el día de la muerte debe ser un día increíble para nosotros. ¿Usted sabía eso? Increíble, beneficiar de una manera beneficiosa. Lo dicen Proverbios, lo dicen Eclesiastés. O sea, y nadie piensa en la muerte como una gran ganancia. Usted dice, no, yo sé que vamos a ir al cielo, vamos a estar con el Señor. Pero que le hablen de la muerte para su vida y no quiere saber nada nadie de eso. Ahí déjeme ver para dónde corro. Hay que ser realistas, hermanos. Porque si yo vivo, como la palabra dice, para Cristo, entonces ¿por qué el temor? ¿Por qué el vivir angustiados? ¿Por qué preocupados? Nos da un resfrío, nos estamos muriendo por un resfrío, hermanos. Me estoy muriendo, y es un resfrío. Y hay gente que sí se está muriendo de verdad, pasando necesidades graves que no tienen solución y no se están quejando porque tienen a Dios. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué me quiere decir algo importante de esta parte de este versículo donde dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué ve usted en esa parte, en esa porción? ¿Cómo le habla Dios en esa porción a usted para con la iglesia? No, levante la mano, hermano. Sí. Que le peguen el micrófono para que todos oigamos. Porque ahí en el micrófono sale por internet también. Es para que los que están viendo oigan también. Porque están sintiendo duda y no están confiando en la palabra de Dios. Entonces no están siguiendo el seguimiento a través de Moisés. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Mi hermano Jorge. Después la hermana Cristina que está escondida ahí atrás. Ya sabemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo completamente duro de servir. No obedecía, y aún estando en circunstancias, siempre le echaba la culpa a su líder, a Moisés. Y así mismo es en la vida diaria de muchos hombres que no conocen, se mueven de sitios, se mueven de trabajo, cambian hasta de esposa,
porque no buscan una dirección. Y cuando el hombre no busca una dirección, de seguro que va al fracaso. Pero si busca la dirección de Dios, siempre va a encontrar cosas buenas. Aunque por momento se crea que no hay agua, que la renta es cara, si Dios te dirigió a ese lugar, alrededor tuyo va a haber cosas buenas. Busque el agua en una peña, busque el agua en una esquina, pero te aseguro que si estás dirigido por Dios, tu vida no va a ir de mal en peor. Al contrario, te va a ir bien. Amén, hermano. Gracias. ¿Por qué? Porque en ese proceso de buscar se aprende. Y lo que estamos buscando es aprender. O sea, aprender la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no tiene una varita mágica para cambiarnos, hacer así cambiarnos a todos. Ese no es Dios, hermanos. Eso es brujería. Si quiere practicar eso, pregúntele a alguien por aquí una dirección. Yo conozco a alguien que sabe de direcciones de brujos. Sí. Ustedes sabían que hay veces hay cosas que son brujerías. Hay gente que dice, hoy, knock on wood. Eso es brujería, hermanos. Eso tiene bases de brujería. Hay gente que piensa que echando sal en su casa la va a proteger Dios. Porque dice que la Biblia dice que somos la sal del mundo. Hermano, usted puede coger la Biblia y hacer lo que le dé la gana con la Biblia si usted quiere. Pero déjeme decirle, eso es brujería. Lo único que va a echar fuera demonios es el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Por la sangre de Jesús. That's it, nada más. Amén. Altercáis conmigo, ¿por qué tentáis a Dios? Hermana Cristina. Sí, yo lo veo como que soy malagradecida con el Señor, porque después de que todo lo que ha hecho por mí y sabiendo de que todo viene de Él, porque Él los había mandado a ese camino. Entonces Él sabía que no iban a tener agua en algún momento. Entonces yo también tengo que saber de que si Él me coloca una prueba, tengo que saber que es Él el que me la está colocando y yo tengo que ser agradecida con lo que ya me ha dado y pedirle a Él que me ayude a superar esta prueba que estoy pasando. Amén. Gracias, mi hermana. Casi todos acertan en lo que han dicho, está completamente alineado con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Mas aún yo quería enfocarme solamente en las últimas 4 palabras de ese versículo, donde dice, en una parte dice que, ¿por qué? O sea, la cogen contra mí. Dice Moisés, ¿por qué la cogen contra mí? Y después dice, porque tientan a Dios. O sea, esto es lo que quiero que entiendan. La persona que cuestiona el liderazgo puesto por Dios, está tentando a Dios. Eso es lo que dice aquí claramente, hermanos. Pero que esa persona se equivocó. Hermanos, es problema de Dios, no suyo. Dios no se equivoca nunca, hermanos. Cuando un líder se equivoca, o va a ser enderezado o va a ser cortado. Pero lo va a hacer Dios, no lo va a hacer usted. ¿Se acuerdan el ejemplo de David? Cuando estaba siendo perseguido por ¿quién? ¿Y qué pasó cuando estaban en la cueva? Y llegó Saúl y se durmió en la cueva. Y David estaba escondido ahí. Y ya Dios había llamado a David como rey. Lo había ungido como rey de Israel. Y Saúl vino con el título aún de rey. Se quedó ahí al frente de él dormido. Él pudo haberlo atravesado con esa espada. Y nadie podía quejarse de nada porque estaba haciendo lo correcto supuestamente. Pero él dijo, ay de mí que yo toque el ungido de Jehová. Porque David sabía en quién había confiado él. David sabía que fuera como fuera, si Dios lo ungió como rey, él iba a ser rey de Israel. Por voluntad de Dios. Hermano, la palabra dice que para todas las cosas hay su tiempo. Para la primavera, para el otoño, para el invierno, para el momento de que tú seas rescatado, cuando estás en una situación injusta, cuando alguien está actuando mal. Vendrá el momento cuando Dios mande a hacer las cosas que tiene que hacer para que todo se enderece. Pero si tú empiezas a actuar por tu propio brazo, entonces estás confiando en tu brazo y no estás confiando en Dios. Y la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está hablando de otro hombre, está hablando de usted mismo, de su propia hombría, de su propio brazo, de su fuerza propia. Queremos salir adelante por fuerza propia, hermanos, no lo vamos a lograr. O sea, vamos a quedar cortos. A veces logramos algo, es cierto,
Porque si usted hace cosas buenas, a veces puede lograr algo, pero se queda corto. Porque Dios no es solamente algo, Dios es perfecto, hermanos. Y lo de Él es perfecto. Es mejor ponernos en las manos de Dios y dejar que Él haga las cosas. Él las va a hacer bien. Hermano Jorge decía claramente, Dios nos llevó a ese lugar donde parece desierto sin agua. Parece desierto sin agua. Pero ¿qué es lo que es la fe, hermanos? No es creer en lo que no se ve, en lo que no parece. Y no estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de aguas, estamos hablando de tu problema, de mi problema. Aunque parece que es imposible en estos momentos, no hay salida para ti. Tú piensas que ya estás cansada, cansado de tanto esperar, has tratado esto, has tratado lo otro y estás atascado en ese problema. Déjame decirte, esa roca que está ahí, lista, esperando a ser tocada, es la roca, representa a Jesucristo. Toca la roca, toca la puerta, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Entremos por Él, hermanos, no por nuestras fuerzas ya más, por el Señor. Amén. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahí me da risa eso, hermanos. Primeramente, ¿quién nos hizo subir a ellos, hermanos? ¿Quién nos hizo subir? ¿Moisés? ¿Moisés los sacó de Egipto? Moisés no quería ni siquiera ser el líder de ellos. Moisés hizo lo que Dios le dijo nada más. Obligado. O sea, el que los sacó de Egipto fue Dios. Entonces, ¿a quién están criticando ellos? ¿A Moisés? Están criticando a Jehová, hermanos, a Dios. Diciéndole, tú no sabías lo que hacías cuando nos sacaste de Egipto a nosotros. Egipto es el mundo, hermanos, y todo lo que el mundo da. Muchas veces tú estás buscando del Señor y tal vez un trabajo que tenías que te daba de comer todos los días, tú estabas contento con ese trabajo y vienes y buscas del Señor y de un momento a otro ese trabajo que empieza a minimizar y te pagan menos y las cosas se van como acabando, minimizando y tú dices, bueno, ahora que estoy buscando de Dios, ¿para qué me sacó Dios de donde estaba yo y me tiene ahora así? ¿Para qué? Para que tú mires lo malagradecido que sos. Porque antes Dios te había dado ese trabajo también. ¿Y alguna vez le había dado gracias? No. Le reclamas cuando lo estás perdiendo, pero no le das las gracias verdaderamente, porque decir gracias no es suficiente, hermanos. Es aquí en el corazón. Hay que vivir esas gracias en el corazón. No es un dicho nada más, hermanos. ¿Cuántas veces a mí no me han dicho gracias? Si tuviera $1 por cada gracias que me han dado, sería millonario, hermanos. Dice en número 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pobre Moisés, ¿eh? Y Moisés no era ningún cobarde, hermanos. Moisés había sido criado, era un hombre de guerra. Pero ya estaba cansado, hermanos. Estaba cansado de ver este pueblo que Dios le había dado, que estaban cuestionando era a Dios. Entonces, si cuestionaban a Dios, ¿qué va a ser Él? No es nada, es un hombre nada más. Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ustedes saben qué representa la vara, hermanos, para los israelitas. ¿Alguien sabe? Es un simbolismo de autoridad. La vara de Aarón, la vara de Moisés y cualquier en esos tiempos patriarca que usara una vara era un representante de autoridad. Amén. Ese es el simbolismo para los hebreos. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. I remember we used to sing a song, right, Sofía? En la peña de Horeb, we used to sing a song. En la peña de Horeb. Yeah,
Ya, la peña de Oreb está brotando. Es una canción muy vieja, por eso yo la sabe. No, y una canción es directamente de estos versículos. Golpeará la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Prueba y rencilla. Prueba y rencilla. O sea, son contradictorios para nosotros. Porque una prueba debe ser para bendición, no para rencilla, para estar peleando. Pero esa manera de cómo se estaba describiendo es exactamente como el pueblo estaba viviendo. Un pueblo que no estaba decían que estaba moviéndose porque Dios los mandó, pero no se están moviendo bajo la voluntad de Dios, hermanos. Caminar en la dirección que Dios nos dice no es hacer la voluntad de Dios. Es parte. Tus pasos tienen que estar alineados con tu corazón, hermanos. Nada que yo haga, hermanos, aunque Dios me haya dicho que lo haga, si lo voy a hacer de malas, de nada vale, hermanos. Hay que hacerlo con gozo, con alegría en el corazón. Las cosas para Dios se hacen con el corazón, hermanos. Por eso cantamos esa canción. Sin reservas, sin condiciones. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero hay gente que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y apenas hay una prueba, empezamos a quejarnos en rencillas, como dice la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Estamos bien? Hermano Ángel. Sí, pastor, quiero contribuir algo con el tema que realmente me toca mucho a mi vida personal. Y digo esto porque mucho tiempo me he distraído y llega la casualidad de que como vivíamos nosotros en Hicksville, teníamos que mudarnos para Glencoe. Para mí era algo duro, o sea, y creo que en este tema yo lo pongo como Moisés y Aarón. En este caso yo lo miro como a mi esposa y a mi hija, porque ellos son los que siempre me han dicho, hagamos esto porque el Señor dice esto, hagamos esto porque el Señor nos va a bendecir. Pero en mi rebeldía como el pueblo de Israel, o sea, yo lo tomaba de otro sentido, porque como dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos que Él tiene para nosotros. Dios tiene siempre algo mejor para su pueblo. Y eso que en estos momentos realmente que el pueblo de Israel está en rebeldía, queriendo llevarlo a ese sitio de descanso, queriendo darle el maná, queriendo darle una vida mejor. O sea, yo todo eso he venido rechazando, pero sabemos que el Señor nos toma cada uno y nos va enseñando poco a poco qué es lo que quiere para uno. Entonces ahí nosotros nos encerramos nosotros mismos y queremos salir corriendo, pero y Dios me da la oportunidad de poderme mantener ahí, de que siga el camino, porque eso es una familia que nosotros somos. Yo no soy solo, sino soy una familia. Tengo mi esposa y mi hija, y yo veo cómo al hacerle caso a Dios, después del sufrimiento que yo he pasado, el sufrimiento que yo he tenido y lo he vivido y lo he platicado con Dios a sola, porque usted siempre nos ha enseñado de que no hay que estar llorando ni presentándole cara a los hermanos, que no, es hablar con Dios, presentarlo todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas a Él, y Él sabe que Él va a resolver, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, y también el corazón, que si nosotros tenemos un corazón contrito, humillado hacia Él, el Señor nos bendice. Y todo eso que he pasado, y estoy viendo en Éxodo,
que Dios sacó al pueblo de la esclavitud. El Señor me viene iluminando por medio de este capítulo. O sea, todo ese paso, todo ese tropiezo que he venido, me vas bendiciendo poco a poco. Y por eso no solamente me ha bendecido a mí, sino a mi familia. Y yo sé que si yo me mantengo firme en los caminos de Dios, el Señor me va a abrir más puertas, el Señor me va a bendecir. Cosa que yo en mí, y a veces yo, cuando yo estoy solo, platico con Dios, yo le digo, Señor, o sea, en mi mente nunca he pensado de lo que tú me has dado, tú me has bendecido, yo podría haberlo obtenido con la fuerza mía, si no eres tú. Y yo vivo agradecido todos los días, Señor, porque no me merezco nada de lo que yo tengo, que cada día que me levanto, que Él me da la fuerza, me cuida, y así mismo le pido, Señor, que me dé sabiduría para poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, hermano. Un camino, la voluntad de Dios, ¿verdad? El mandamiento de Dios nos dicta un camino, ¿verdad? ¿Cuál es el uso de un camino, hermanos? ¿Para qué es un camino? Para llegar a algún lugar, ¿verdad? El camino es para llegar a algún lugar. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el caminar es la meta. Lo que estamos viviendo, esa es la meta. Dios te trazó un camino. Lo que estamos viviendo es lo que nos va a llevar a la meta. Al final, cuando soportamos la prueba, cuando a pesar de que se venga todo encima, usted sigue creyendo en Dios y glorificando su nombre, ese fin es el que Dios busca. Porque, hermanos, este lugar era un lugar de descanso, ¿verdad? Se llama lugar de descanso. Después de haberse peleado por el agua, ahora viene una guerra. Dios los llevó. ¿El fin de Dios era llevarlos a una guerra? No, es a lo que esa guerra los va a llevar. El resultado de esa guerra. Y recuerden que con Cristo somos más que vencedores. No vencedores, no. Dice que somos más que vencedores, hermanos. Amén. Entonces no es la falta de agua por la cual Dios los llevó allá. Era para probar la fe de ellos. Ese era el fin. De ver, de que ellos vieran su rebeldía. Porque Dios conoce nuestros corazones. Cuando Dios nos quita algo, hermanos, es para que usted reconozca que todavía le falta mucho. Porque la manera como reaccionamos no es de acuerdo a la voluntad de un hijo de Dios. Actuamos mal cuando no nos dan lo que queremos. Nos enojamos. Decimos, esto no es justo. Empezamos a comparar. Amén. Vamos a leer qué dice aquí. Dice, entonces vino, es el número 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. O sea, en el lugar de descanso, vino Amalek a pelear contra Israel. Ahí es donde el diablo viene, hermanos. El diablo te va a hacer la guerra cuando tú estás en el lugar de descanso. Ahí es donde lo vas a hacer. Porque cuando tú estás en guerra y peleando y enojado, el diablo está feliz contigo. Ahí te va a dejar en lo tuyo. Pero cuando tú estás, alabado sea mi Dios. Oh, no hay nada que me vaya a detener. Qué lindo que es Dios. Y empiezan las pruebas. Qué lindo que es Dios. Y tú te vas desapareciendo poco a poco. Para eso te llevó Dios ahí. Para que tu ego muera. La nueva criatura que Dios hizo en ti ahora crezca. Porque tenemos que morir. Amén. Él nos dio la fortaleza. Él es todo, hermanos. Él es todo para nosotros. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Aquí no se quejan las mujeres. Aquí las mujeres no dicen,
Somos iguales que los hombres. Vayan ustedes. Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Por qué subieron tres? Moisés, Aarón y Hur. Usted no sabía por qué habían subido tres, pero Dios sí sabía por qué subían tres. Moisés tenía que subir allá con la vara que había dicho que iba a llevar, pero Dios sabía que se iba a cansar. Y uno no hubiera sido suficiente para tener los dos brazos levantados. Necesitaba dos. Entonces mandó Dios dos con él. A Aarón lo conocemos. ¿A Hur lo conocen ustedes? Porque la hermana Sofía me preguntó por Hur, es muy interesante. Él estaba manejando en ese momento y no estaba muy al tanto de lo que me estaba preguntando ella, estaba muy ocupado. Pero me dejó la duda. Vea, Hur fue el abuelo del artesano, ahorita tengo el nombre, por esto lo busco, del artesano que supervisó la construcción del arca de Jehová. Vean la revelación, la importancia que todo tiene en la palabra de Dios. O sea, este hombre Hur, que sostuvo el brazo de Moisés, llegó a ser el abuelo, para ver dónde lo tengo por aquí, se llamaba Bezaleel, con Z, Bezaleel se llamaba, y él fue el que supervisó la construcción del arca que Jehová indicó que construyeran. O sea, Dios, cuando tú sirves a Dios, tiene un plan para ti y un plan para tu descendencia. Va a ser bendecido tú y toda tu descendencia. Amén. Cuando trabajes para Dios, hermano, cuando usted sufra para el Señor, recuerde que no está sufriendo para usted mismo nada más. Que todo lo que está pasando usted va a ser una herencia para sus hijos. Amén. Mis hijos vivieron con nosotros cuando trabajamos de misioneros en Costa Rica, en Limón, que mi hermano Samatiera sabe que Limón es un pueblo malo, ¿verdad, hermano? Hay gente mala ahí, ¿verdad, hermano? Es el peor pueblo de Costa Rica, pongámoslo de esa manera. ¿Es cierto o no es cierto, hermano Samatiera? Así es, ¿verdad? Él viene de allá, por eso es malo. Una broma, hermano, una broma. Tengo que ponerlo claro porque como es malo puede hacer algo después. Una broma, hermano, una broma. Resulta, hermanos, que en ese pueblo la gente era muy mala, pero Dios nos llevó a ese lugar a trabajar de misioneros por 5 años. Vimos como ellos, como que éramos parte de ellos. Era gente muy pobre. Convivíamos con ellos. Nos invitaban a su casa, que su casa era un cuartito más pequeño que el púlpito aquí, que era el santuario. Y ahí dormían todos. La cocina estaba a un lado con los chanchos, con las gallinas, con una cocina de humo, porque era leña lo que hacían. Pero en esas montañas, en esas junglas, caminando 3 y 4 horas en medio del barro, de las lluvias, con serpientes venenosas, con alacranes, caminando viendo a los niños pobres sufrir, que no sabían un cumpleaños, porque no sabían cuándo habían nacido. Pero mis hijos, tengo 4 hijos y 12 nietos, y todos le sirven al Señor. Tú puedes bendecir a tus hijos o los puedes maldecir. Busca de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y cuando es todo, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. O sea, no va a haber locos en tu familia. De todo aspecto, cuando tú buscas de Dios, lo vas a bendecir. Lo opuesto si no buscas de Dios. Cuando hay cosas en tu vida que están torcidas hoy día, reconoce que fue tu caminar. Primero tienes que hacer decir, Señor, Dios mío, me equivoqué, Padre. ¿Por qué no te conocí antes, Señor? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué fui tan duro, tan dura? Y reconozca ante Dios, porque Jesucristo nos dijo directamente que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y bautizados en mi nombre. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Arrepentirse
y a bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Arrepentirse es reconocer nuestros errores verdaderamente, pedir perdón verdaderamente, y no solamente quedarse, sino cambiar nuestro caminar, porque ese caminar de ahora es lo que te va a llevar al fin. El camino está trazado, lo que tú hagas con el camino es lo que va a decir si tienes victoria o te vas a desviar para la izquierda. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Antes de seguir, hermanos, la palabra piedra no es la palabra roca. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que él iba a ser la piedra sobre la cual se levantaría la iglesia, el catolicismo tradujo esa palabra piedra del hebreo a los demás idiomas como roca. La única roca es Jesucristo, hermanos. Él es nuestra roca. No es de que ninguna traducción se equivoque. No quita importancia al trabajo y al llamado de Dios para Pedro, ni quita importancia de que Moisés descansara en esa piedra. Pero quita importancia si tú no entiendes el significado verdadero de todo esto. Porque han tratado de darle a Pedro hoy día un lugar como el de Dios. Déjeme decirle, hermano y hermana, solamente Jesucristo resucitó entre los muertos. Solamente hay una tumba vacía. Usted no puede levantar oraciones para Pedro. Pedro está muerto y enterrado. No puede levantar oraciones para Juan, porque Juan está muerto y enterrado. La Virgen María está muerta y enterrada. ¿Por qué estoy hablando de esta forma hoy? Porque Dios me dijo, hermanos, y vamos a leer. Dios me dijo que no tengo que tener temor más de nadie. De los que están hoy día haciendo las nuevas políticas para estar políticamente correcto. No me interesa, hermanos, la corrección política, me interesa la corrección espiritual. Me interesa la palabra de Dios. Hoy venimos para acá, hay una gran procesión, cerraron la calle de aquí en la iglesia esta católica Rocco, donde llevaban un montón de santos en los hombros cargándolos. Hermanos, eso es diabólico. Son ídolos hechos por manos de hombres. Y Dios dice que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Que eso no le gusta escucharlo a muchos. Yo tengo que decirlo, hermanos, porque es la verdad. Estuvieron con sus manos con firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, estaban en el lugar de descanso, ¿verdad? Estaban peleando, ¿verdad? De guerra. Hay una guerra espiritual, hermano, que pelear. Ahí cantamos esa canción también. Hay una guerra que pelear, ¿o no? Hay una guerra que ganar. Hay una guerra que pelear y una guerra que ganar, hermanos. Nosotros en el nombre de Cristo vamos a ganar. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Este era el fin de ese camino que Dios había tratado con ellos. Dios les dijo, les dio un mandamiento, levántense del desierto del Sin y vayan a esta tierra, porque ahí Dios iba a acabar con los enemigos de ellos. Y acabó con ellos. Ese era el fin de Dios. No era la rebeldía, no era las quejas contra el agua, las quejas contra Dios, las quejas contra Moisés. No, el fin de Dios era mostrarles a ellos que a pesar de su rebeldía,
Él es Dios de dioses y no hay nadie como Él. Y Él, si lo buscamos en espíritu y en verdad, dice que levantará de las piedras adoradores de espíritu, en espíritu y en verdad. Si tú no le buscas, si yo no le busco, Él levantará a otros que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos, porque Él es Dios. Dice Josué, dile a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué es Jehová Nisi, hermanos? ¿Qué significa Nisi? ¿Ah? Lord is my banner, en español. Mi bandera, mi estandarte. Hermano, ¿usted ve algún estandarte aquí? ¿Ah? Es una iglesia, ¿por qué tenemos? Las iglesias ponen una bandera blanca, amarilla, ponen todos. Mi hermano, la bandera de nuestra iglesia es el Señor. Jehová Nisi. Dice Jehová Nisi. Jehová es nuestro Dios. Él es nuestro estandarte. Yo no necesito levantar aquí en la iglesia una bandera para decir que Dios está con nosotros. Necesito que el Espíritu Santo se mueva en la verdad y con poder en esta iglesia. Ese es nuestro estandarte. Esa es nuestra bandera, hermanos. Hoy le mandé, me escribió un primo en Costa Rica que la familia, mamá de él, es de la isla en Nicaragua, donde nació José Salvatierra. Y yo le dije, porque es una isla que es grande, pero es una isla, y yo dije, bueno, a lo mejor se conocen. Mis familiares, un tío mío se casó con una señora de Nicaragua de la isla, y yo puede ser que sean familia o se conozcan. Yo le escribí, y él me contestó hoy. Y en realidad así fue. Me dice, una tía abuela de él estuvo casada con un tío, o sea, que se llamaba Salvatierra, o sea, que tienen parentesco, ¿entiende? Entre ellos. Es un mundo muy grande, hermanos. Que Dios haya escogido nuestra iglesia para encontrar a mi hermano que andaba en las calles deambulando y ahora lo va a llevar de vuelta a su familia. No es una casualidad. Hay un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lo estemos ayudando aquí ahora, que tenga un cuarto donde dormir, que tenga ropa, que tenga un baño. ¿Ese es el propósito de Dios? No. Es un camino que hay que caminar. Para que cuando mi hermano llegue y está en manos de su familia en Costa Rica, llegue a testificarles de Dios. Que haga un impacto en las vidas de ellos. Que sepan que Dios es verdadero. Que el mundo no tiene nada que ofrecer. Porque Él estuvo en el mundo, sufrió en el mundo lo rechazó, lo comió y lo escupió en la calle. Pero vino nuestro Señor y lo levantó nuevamente. Lo levantó y lo restauró. Y lo va a usar. Cuando llegue allá, a ese propósito, ese va a ser el fin de ese camino que Dios lo llamó a él. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek, escuchen bien, tú tienes enemigos, Amalek era enemigo del pueblo de Dios. ¿Por qué volvieron a ver las esposas? Digo, tienen enemigos, vuelven a ver todas las esposas. Si tienen esposas, vean en el certificado de nacimiento que no nos diga el apellido Amalek. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Mi hermano y mi hermana, la guerra prevalece todos los días. Pero Jehová está de tu lado. Dios está a nuestro lado, hermanos. Tenemos que levantarnos con valentía. Como decía mi hermano, por el poder de la mano de la fuerza de Dios, que nos fortalece con su Espíritu Santo.
no confiando en nuestras fuerzas, confiando en la fuerza de Dios. Levantarnos. La palabra dice que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. No hay campo para cobardes en el reino de Dios, hermanos. Los llorones se van a quedar para hacerle compañía a la llorona. No hay compañía de llorones en la iglesia, hermanos. Eso no es un ministerio en la iglesia. Hay gente que le pagan para que vayan a llorar los entierros. Aquí no hay de esos, hermanos. Todavía existe eso, ¿sabían eso, hermanos? Yo pensaba que era costumbre de antes, pero todavía existe. Todavía existe. Hermanos, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y declarar que somos libres. Declarar que nosotros somos de Jesús. Vivirlo sin temor, sin importar lo que esté pasando. Porque si tú te vas a llevar por lo que está pasando en estos momentos, entonces tú no estás guiándote por fe. La fe dice que tienes que declararlo con tu boca. Eso es lo que es confesar a Jesús, hermanos. La gente piensa que es solamente hacer una oración y decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y confieso con mi boca que yo creo que perdonó mis pecados para que escriba mi nombre en el libro de la vida. Eso no es todo, ahí no se queda. Tienes que seguir caminando, seguir proclamando, diciendo, cuando todos te dicen no se va a poder, tú dices, yo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que es proclamar con tu boca la salvación. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos ahora a entrar en oración, hermanos.